olvida grabar. Bueno, acabamos de ver, porque voy a empezar a grabar, acabamos de ver el pasaje de Mateo 1:21, donde se menciona, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto tiene que ver con el juicio eterno. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos trasladamos a Romanos 1:17, donde dice que el justo vivirá por la fe y la justicia de Dios se revela por fe, hay una implicación y dirías, ¿por qué está hablando este pasaje sobre el justo por la fe vivirá? Si nos vamos al libro de Habacuc 2:4, es el profeta Habacuc, que es un profeta chiquito, que lo van a encontrar. Los que nunca han recorrido el Antiguo Testamento en los profetas, les va a costar lágrimas y sudor, o sudor y lágrimas, como se dice, encontrarlo, porque está escondido entre Malaquías antes de Mateo y después de Isaías, y es un librito chiquito, ¿no? Y son pocas páginas. Entonces, en este pasaje de Habacuc 2:4, fíjense lo que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El contexto de este pasaje de Habacuc es un contexto de juicio, es un contexto donde viene un juicio sobre el pueblo de Judá por parte del pueblo caldeo. Los caldeos, vendrían los caldeos y destruirían a Judá y los aniquilarían, y los caldeos eran gente muy agresiva cuando conquistaban, empalaban a la gente, hacían atrocidad y media sobre aquellos que conquistaban. Cuando se escribe este pasaje, se está escribiendo en un contexto de salvación literal. Es decir, si tú no escuchabas esta profecía, lo que iba a ocurrir es que iban a llegar los caldeos y te iban a asesinar a ti y a toda tu familia, o te iban a llevar a otro país como esclavo, ¿ok? Luego entonces, por eso inmediatamente que termina de decir eso Habacuc, dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esto es lo que dice como viene como una consecuencia de ser necio en no escuchar la profecía. Y antes, en el versículo 3 dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espérelo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjense, este pasaje es ocupado mucho en lo profético y mucho en muchas congregaciones y para predicar, porque dice, no pienses que porque está tardando lo que Dios dijo, no va a pasar. Realmente lo que Dios dijo va a ocurrir. Y este también es un aliento para que cuando nosotros tenemos una palabra o una promesa de parte de Dios en nuestras vidas. Dice, lo que yo dije que va a pasar, va a pasar. No te confíes si es algo que no debes de hacer, o no te deprimas porque no está pasando lo que yo dije que te iba a ocurrir, porque ciertamente va a pasar. Dice, aunque tardare, espéralo, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjate el contexto en que está, aunque el justo por la fe vivirá, que es el mismo contexto de salvación y que es lo que estábamos viendo en Mateo 1:21 sobre salvación. Si bien nosotros abrazamos la fe una vez que aceptamos a Cristo y nos arrepentimos y decimos, wow, estoy en el cielo, Dios quiere una relación con nosotros, genial, padrísimo, vamos a comunicarnos con Dios, realmente el inicio del evangelio, el inicio de todo, surge de una situación: juicio. Hay un juicio eterno, por eso les decía que está ligado a Hebreos 6 esto, que es una de las doctrinas leche, una de las doctrinas iniciales, uno de los fundamentales, el juicio eterno. Hay un juicio para todos aquellos que no creen en Dios. El juicio es el infierno y es la eternidad sin Dios. Eso existe y eso está. Por eso el contexto de Romanos 1:17, y cuando habla de la salvación dice, ten los sentidos abiertos, pon atención y estate presto, porque ciertamente lo que te estoy diciendo va a pasar. Por eso está en el contexto de Habacuc, y debes de entender que el justo por la fe vivirá. Es decir, aquel que tiene fe en el Hijo de Dios es justo y por eso va a vivir. ¿De qué va a vivir?
¿De qué tiene que vivir? ¿De qué lo va a salvar? Si te fijas, a veces decimos, es el Salvador del mundo. Es Cristo el Salvador. Viene un Salvador a la tierra. Y tú dirías, pues ¿a qué viene? Si es un Salvador, ¿qué viene a salvar? ¿No? ¿O de qué me viene a salvar? ¿O para qué viene un Salvador? ¿Por qué no dice, viene mi amigo Jesús? Que bien lo menciona la Biblia, que es nuestro amigo, que es nuestro padre, somos coherederos con él, somos brothers, ¿no? En un sentido, pero también tenemos a nuestro Padre Dios y tenemos al Espíritu Santo. Eso está muy bien. Sin embargo, la connotación o lo que está haciendo referencia este pasaje que vimos de Mateo 1:21 sobre el Salvador es que necesitas a alguien que te salve. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué necesita alguien salvarte? Necesitas salvarte de la muerte eterna y de la condenación eterna. De eso nos salva Dios. A eso vino Cristo. Esa es su primer misión. Y esa misión, por eso va muy ligada al evangelio y va muy ligada al cristianismo. Esa es la primer misión de la iglesia primitiva en la tierra. Ellos no iban al principio predicando que Jesús era su amigo, y no está mal eso, sino lo que iban predicando es que necesitaban arrepentirse y volver la mirada a Dios, y lo vamos a estar viendo a través de Juan, porque había llegado el Salvador del mundo y el Salvador de los judíos y ahora el Salvador de los gentiles. Por eso dice del mundo, porque al principio nada más los judíos tenían esa exclusividad de Dios, porque eran el pueblo escogido por Dios. Todo el Antiguo Testamento es lo que menciona. Pero cuando viene la gracia, el león, la era de la gracia, en algunas iglesias le conocen como la dispensación de la gracia, ¿sí? Eso lo podrán estudiar más profundamente en algún momento. Pero cuando vienen ese momento en el tiempo, que no es una dispensación más que marcar un tiempo específico en que empiezan ciertos acontecimientos, o un pacto de gracia, que es otra forma de verlo, ¿no? Teológicamente. Entonces, en ese momento que ocurre esta situación, te das cuenta que las cosas cambian y que en Cristo encontramos al Salvador, y que lo que le urgía a la iglesia primitiva era decirle al mundo que había una forma de morir y vivir eternamente, que había una forma de morir y no ir al infierno, y esa manera era a través de una persona llamada Jesucristo. Esto es miel sobre hojuelas, esto es un deleite para el que tiene un llamado misionero o evangelístico, ¿me explico? Porque lo que les estoy diciendo en este momento es la esencia de lo que caracteriza a un evangelista o un misionero, de lo que vive. Si pudiéramos llamarle que ser evangelista o misionero es un trabajo, esto es de lo que vive. Vive de predicar la salvación, vive de predicar a Cristo el Redentor, vive de predicar a aquel que vino al mundo a redimir a la humanidad. ¿A través de qué? A través de un pasaje que viene anunciado desde Habacuc, que venía en un contexto de muerte literal sobre el pueblo judío, ¿sí? Por parte de los caldeos. Es decir, iban a ser librados de una atrocidad si podían escuchar y tener fe en lo que el profeta estaba hablando. En este momento, el profeta se está volviendo un ángel y se va a levantar un profeta, y es el profeta Juan el Bautista. Vayamos a Lucas 2:27. Espero que me hayas seguido, porque lo que hice fue un breve seguimiento y un toque muy, muy importante en la doctrina de juicio eterno, ¿no? Y si no, pues lo puedes volver a escuchar y puedes ir tomando algunas notas, pero esta es una de las esencias del juicio eterno. No solamente ahí viene el Satanás y ahí viene el anticristo. No, no, no. O sea, vamos a verlo desde un punto de vista más centrado en Cristo y menos amarillista, ¿no? Menos tendencioso hacia córranle todos, ahí viene el anticristo, ¿no? Y empezar a hacer una locura existencial o en tu mente, ¿no? Entonces, luego vamos a ver Lucas 2:27, y encontramos aquí algo súper, súper padre. ¿Por qué razón? Porque llevan a Jesús al templo y encontramos un acontecimiento profético.
desde el principio se empieza a mover todo el cielo, todo el reino de los cielos, hacia un mover profético y un mover visionario de a dónde venía todo este movimiento de Cristo o a dónde iba a tocar todo esto de Cristo. Y nos encontramos con un evento interesante donde está Simeón, un profeta, y Ana, una profetisa. Literalmente es conocida y reconocida como Ana la profetisa. Y en este momento que encontramos en el versículo 27, hay una parte que a mí me ha llamado mucho la atención y que me desafía, y yo esperaría que ustedes los desafíe a vivir en esta dimensión. Porque cuando vamos a leer este pasaje, quiero que entendamos algo. Aquí no ha venido el Espíritu Santo como en Pentecostés, ni tampoco habita constantemente en la gente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo viene, realiza una acción sobre una persona y se regresa. Así, literalmente viene, toma, hace lo que tiene que, hace la acción que quiere hacer, realiza lo que quiere realizar con esa persona y se regresa. Y así, cuando viene el Pentecostés, que eso lo veremos posteriormente, cuando viene el Pentecostés en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, viene y se queda en la persona y habita en la persona. Eso es lo que le toca al cristiano. Entonces ya no viene y se regresa. Sin embargo, a veces se nos olvida que está el Espíritu Santo en nosotros y pensamos que a veces el Espíritu Santo va y viene como si viviéramos en la era de que no era de la gracia, sino de la ley. Era una era distinta y vivimos con el Espíritu como si viniera y se fuera, y viniera y se fuera. Ah, qué bueno que viniste, Espíritu Santo, te estaba extrañando. Y el Espíritu Santo dice, pues si no me he ido. O sea, no manches, hace 2000 años que estoy aquí, ¿no? O sea, más bien desde que tú estabas de bebé ya estaba yo contigo, ¿no? Y no eres Juan el Bautista, ¿me explico? Porque Juan el Bautista lo bautizó en el vientre de su madre. No eres Juan el Bautista, pero estoy contigo desde que aceptaste, desde que viniste a Cristo, estoy contigo, ¿no? Y tú dices, ah, caray, ¿sí es cierto? Sí, sí es cierto. Y entonces, ¿por qué no te siento? Ahí está el detalle, ¿no? Pues no me sientes porque no me sientes, no porque no esté. ¿Me explico? Es una situación tuya, no es una situación del espíritu. Y esto es muy, muy interesante. Fíjate lo que dice el versículo 27 de Lucas capítulo 2, versículo 27. Y movido por el espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjate qué padre es esto. Primero, Simeón estaba acá en otro rollo. Hagan de cuenta que estaba, no sé, no, ¿qué quieren imaginar? Estaba sembrando, estaba arreglando algo o estaba haciendo algo. Karen levantó la mano, ahorita te doy lugar, Karen, nada más deja, termino la idea, ¿no? Y y estaba el Espíritu Santo ahí en esa dimensión, más bien estaba Simeón, perdón, en este rollo haciendo algo, lo que tú quieras, ¿no? Estaba viendo, no sé, el fútbol, el América contra el Chivas, ¿no? Que eso no es una tontería, pero bueno, estaba haciendo algo. Y de repente el Espíritu Santo le dice, Simeón, hey, Simeón. Y dice, ¿qué onda? Tienes que ir al templo. ¿Y para qué? ¿No? Tú tienes que ir al templo. A veces, arriba el América, dice David Orea, amén. Y ahorita todos chivas y todos, se les va a olvidar todo esto. Y y, y y luego entonces, ya ven por estar con el América, llega Simeón y solamente escucha, ve al templo. El problema con nosotros es que queremos que nos digan todo. Ve al templo. ¿A qué voy, señor? ¿Por qué voy? ¿Y a qué horas voy? Es que ahorita estoy ocupado. Dime para qué, porque no, ni modo que me vaya al templo y al rato pierdo de hacer esta cosa que es más importante. No, o sea, cuando el Espíritu Santo habla, dice, ve al templo. Y entonces dice, ah, ok, voy al templo. En cuanto llega al templo y toma a Jesús en sus brazos, llega la revelación siguiente del Espíritu Santo. Dice, este es el Salvador del mundo. Así, literal. Estás cargando al Salvador del mundo, al Salvador de los judíos. Por eso es que en ese momento dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Fíjate qué tremendo porque dice, despides a tu siervo en paz. Es decir, en Simeón, el propósito de su vida se había cumplido de tal manera que dice, ya me puedo ir.
porque el propósito que Dios había puesto en su vida era poder anunciar al Salvador del mundo. Qué tremendo, ¿no? Porque el propósito para algunos de nosotros es tener la casa de nuestros sueños, la familia de nuestros sueños, el carro de nuestros sueños, el trabajo de nuestros sueños y todas las cosas que son de nuestros sueños. Sin embargo, en este hombre, el propósito estaba muy definido. Y no quiere decir que tener la casa de tus sueños y todas esas cosas no sea bueno, sino el punto es, ¿le has preguntado al Espíritu y a Dios si ese es el propósito específico en tu vida? ¿Cuál es el propósito específico? ¿Cuándo podrías decir como Simeón, estoy en paz? Pero literalmente, no como religiosamente, ¿no? O sea, no religiosa, ya me siento, porque a veces cuando pasa algo súper guau, decimos, ya, Señor, ya me puedo morir. Y Dios dice, bueno, ya te mueres mañana. No, no, no es cierto, no era bromita, ¿no? No, o sea, no es así, ¿no? O sea, no es así de que te emociones y sueltes todo, todo en ese momento y al otro día ya te estás arrepintiendo porque ya no te quieres ir, ¿no? ¿Entiendes la posición de Simeón? A ver, Karen, por favor, porque si no, esa manita me tiene azorado. Ok, ¿sí se escucha ahí? Sí. Surgió una duda ahorita que mencionabas lo del Espíritu Santo, porque entonces en las alabanzas que nosotros decimos, ven aquí Espíritu Santo, o sea, ¿para qué las decimos si al final sabemos que el Espíritu Santo está aquí? O sea, no tiene sentido, ¿no? Porque ya está presente. Entonces, ¿cuál es el punto de hacerlo? Pues el punto puede ser que realmente estés pidiendo una mayor manifestación, pero si lo haces desde el punto de vista de que venga y se presente, pues está mal teológicamente está mal, ¿no? O sea, realmente está mal. No puedes pedir al Espíritu Santo que venga cuando habita en ti, ¿no? Es algo que no. Sin embargo, que se exprese y que te llene y que venga en una manera más profunda, pues es diferente, ¿no? Creo que ahí es donde tienes que ser más específico, ¿no? Y sobre todo tenerlo en tu mente, ¿no? Ahora, pues si no sabes esto, pues obviamente siempre estás pidiendo que el Espíritu Santo venga, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, continuemos con Ana. Ana profetiza, dice aquí en el versículo, fíjense, en el versículo 35, y una espada, fíjense, está Ana, la profetisa, dicen que ella se mantuvo en oraciones y en el templo una vez que fue viuda y ya llevaba muchos años viuda. Entonces aquí hay una palabra que te puedo decir, Dios suple la necesidad más profunda, ¿no? Y aquí Ili nos está haciendo es una invitación a que se manifieste en algo que te mueve o necesitas, ¿no? Sí, estás haciendo una invitación más que decirle, quiero que vengas más hacia mí, quiero que te expreses más, a poderle decir, ven, habita en mí, porque sería una situación repetitiva pedirle eso, ¿no? Entonces, claro, Dios no va a decir, pues como ya me lo pediste mal, ya no te voy a escuchar, ¿no? O sea, creo que Dios va haciendo esa revelación. Me regreso al versículo 35. Ana, fíjense aquí en el versículo 35, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para lamentamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Había dicho que Ana lo había dicho, sin embargo es Simeón el que dice esto. Fíjense qué tremendo lo que Simeón dice. Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La pregunta es, ¿cuál es la espada que traspasaría el corazón o que traspasaría el alma de María? Realmente la espada que traspasaría el alma de esta mujer era ver a su hijo crucificado. Imagínate lo que es ver a tu hijo subido en una cruz y sufriendo el peor de los tormentos. Imagínate lo que significa. Imagínate lo que significa emocionalmente. Pero dice, es necesario que ocurra eso, María, y te lo estoy avisando desde que tu hijo es bebé, todavía ni cumple los 30 años, los 33 años, vas a guardar esto 33 años, y te estoy avisando esta situación porque esto tiene que ocurrir para que los corazones, para que los pensamientos de muchos sean revelados en los corazones de la gente. La cruz, anoten esto si lo están anotando, la cruz revela los pensamientos del corazón. La cruz revela los pensamientos
del corazón. Cuando tú te encuentras delante de la cruz, cuando tú enfrentas la cruz, cuando tú expones la cruz a alguien que nunca lo ha escuchado, en ese momento se revela lo que hay aquí adentro en el corazón. La cruz tiene ese poder. La cruz por eso es un tropiezo para algunos. Porque es absurdo pensar humanamente que un hombre que está sufriendo un martirio como ladrón, como un delincuente, pueda salvar tu vida. ¿Cómo es que la impotencia de un hombre puede ser la potencia de tu vida? ¿Sí me seguiste? ¿Cómo es que la impotencia de un hombre puede generar dunamis o poder de salvación a tu vida? Esto es lo ilógico del Evangelio. Esto es lo ilógico del Evangelio, es lo ilógico de la oración, es lo ilógico de sujetarse y someterte a Dios, es lo ilógico de las Escrituras, de que en la debilidad eres fuerte, no al revés. No es que en la fortaleza seas fuerte, sino en la debilidad eres fuerte, pero no en la mera debilidad, sino en la debilidad recargada en la potencia de la cruz. Es decir, si tú no puedes vencer algo, tienes que ver la cruz y ver que en la cruz está la victoria. Y no per se en la cruz, no por sí en el símbolo de la cruz y en la cruz en sí, sino que de la cruz viene la resurrección y la victoria de Cristo. Es en la cruz donde está vencido tu pecado, donde está vencida la muerte, donde están vencidas tus limitaciones, porque esa cruz se vuelve un pasado a los 3 días en la resurrección de Cristo. ¿Sí me seguiste? Entonces, es en esta cruz en la que encuentran los corazones fortaleza, pero es también en donde los corazones son revelados y dices, eres demasiado soberbio para ser salvo. Eres demasiado fuerte para creer en Cristo. Y es cuando te rindes a Dios, cuando te rindes a Cristo, cuando verdaderamente la cruz expresa toda su potencia. Y esto es lo que está mostrando Simeón desde el principio y que tiene que ver mucho con lo que vimos anteriormente sobre juicio eterno, porque esto es lo que nos da victoria sobre cualquier juicio que venga en la eternidad. Llámese el juicio del gran trono blanco, que es donde son juzgados los que se van al cielo y al infierno, o llámese el tribunal de Cristo, donde son juzgadas tus obras. ¿Me explico? Porque cuando tú entiendes la cruz, cuando tú entiendes el juicio, cuando tú entiendes la potencia de la cruz, vives de una manera diferente. Porque vives con propósito, porque te dejas guiar por espíritu. Luego entonces, Ana continúa diciendo algo y dice que Ana, ella permanecía noche y día en ayunos y oraciones, y cuando se le presenta a Jesús en ese momento en el templo, dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y nuevamente volvemos a ver aquí la clave del evangelismo y la clave del cristianismo primitivo, porque una vez que Ana profetiza, ve lo que ya se le había anunciado, pero ya no solamente lo ve como profeta, que ve de lejos y ve el futuro, sino ahora está viendo el presente de la salvación y la redención de Israel y de todo el mundo. En ese momento sus labios expresan a todo el mundo la realidad de la salvación del mundo. Y esto es tremendo, porque cuando a ti se te revela el Salvador, se supone que tus labios deberían de estar desgastándose en anunciar la redención. Y eso nos deja en una posición de que no tenemos tiempo de perder el tiempo, ni tampoco podemos decir que no tenemos nada que hacer. E incluso lo primero que nos llega a nuestra mente cuando conocemos a Cristo es cómo le hago para salvar a los que amo. Llámese mi familia, llámese mis amigos, llámese la gente que está a mi alrededor.
Eso a veces se nos olvida cuando ya llevamos años en el Evangelio. Para los que llegamos años en el Evangelio, la palabra en este momento es: date cuenta de que la salvación es un momento puntual cuando recibiste a Cristo, sino que en la esencia de la salvación, la esencia del Evangelio está en la salvación de las personas. ¿Ok? Y posteriormente, para aquellos que apenas están empezando en el Evangelio, yo te diría: no bajes o no quites el dedo del renglón de que tu familia, de que tus amigos, de que aquellos que amas, de que aquellos que te interesa realmente su vida, sean salvos. Recuerdo cuando recién conocí a Cristo en 1994, después de haber hecho como 10 veces mi arrepentimiento, porque fui duro, como aquí está mi esposa, que fui duro y acepté a Cristo como 10 veces, pero la de Adebis, por eso a veces no les creo que ya aceptaste a Cristo, sí, ya, y tengo que ver que haya fruto, ¿no? Y eso ya lo veremos, lo del fruto, ¿no? Pero, porque yo fui de los que acepté a Cristo cada reunión que iba, ¿no? Y era como los hindús, ¿no? Que aceptan todos los dioses sabidos y por haber. Pero bueno, el punto es que cuando ya fuera de veras, que fue en 1994 en agosto, y lo recuerdo bien porque hasta tengo mi álbum donde viene en qué evento lo acepté. En ese momento, el Espíritu Santo puso algo en mí: un pesar por mi familia y un pesar por mis amigos. Y lo primero que dije es: no puedo dejar que mi familia se vaya al infierno y no puedo dejar que mis amigos se vayan al infierno. Claro que mis amigos me mandaron literalmente al diablo cuando les dije eso. Así es. No crean que les diga: ya conocí a Cristo y quiero que se salgan. No crean que dijeron: ay, sí, estábamos esperándote que nos dijeras de esto de Cristo y que dejáramos de hacer todas nuestras cosas que nos gustan hacer chuecas y mal, ¿no? Y me acuerdo bien porque era por estas fechas, ya venía el Halloween, y cuando ya me decidí a hablar con ellos y no celebré mi primer Halloween, pues me dijeron: muchas gracias por participar, y ya no me hablaron, ¿no? Y me sacaron del grupo. No había WhatsApp, si no me hubieran sacado del WhatsApp, no había Facebook, si no me hubieran puesto que ya no era bienvenido al grupo, pero sí había acciones físicas donde me dijeron: ya no eres de nosotros, llégale, ¿no? Y literalmente me sacaron, pero a mí eso me retó algo, a estar orando por ellos. Y quiero decirles que los dos amigos que mi mamá conoce a los dos, mis dos amigos que eran así como mis hermanos y demás, los dos aceptaron a Cristo. Uno porque se casó con una chica cristiana y aceptó a Cristo, ahí ya anda tocando alabanzas y anda en mi iglesia, ¿no? Y anda en el grupo de alabanza porque él toca el bajo y siempre le gustó ser músico, pero renunció a la carrera de músico profesional porque no le gustó por todo lo que implicaba y mejor prefirió tocar alabanzas, gloria a Dios, ¿no? Y aceptó a Cristo. Y el otro también por su esposa, ¿no? El otro era un problema mundial para su mamá, en paz descanse su mami, ya falleció hace 2 años, 3 años, pero era un problema para todos porque siempre decían: ay, te encargo a mi hijo, te encargo a mi hijo. Y yo: ay, señor, si supiera lo complicado que es su hijo. Pero me lo llevé en la oración y lo llevé una vez a la iglesia y no quiso, y él quería otros rollos, ¿no? Más otros rollos y demás, no quería estar en la iglesia, pero al final de cuentas Dios es bueno y lo transformó. Y pues gracias a Dios en mi familia, pues aquí está mi mamá, mi papá, mi otra hermana, una chica, está Nayeli todavía no se ha bautizado, pero por ejemplo mis hermanas o mi papá, mi mamá, pues pude bautizarlos, pude ver la salvación de Cristo. Y te puedo decir que para mí el saber que mis hermanos, que mi familia, que mis amigos no están en el infierno, aquí está Gabo, ¿no? Y sé que toda mi familia vendrá completamente a Cristo, pues al final del día es un aliciente porque tú sabes que Dios no está bromeando, no se aventó toda la Biblia para decir: era bromita, no es cierto eso del juicio eterno, era nada más para espantarlos, ¿no? Era nada más como de susto, ¿no? Susto o truco, ¿no? Pero no, Dios no es así de susto o truco, ¿no? Sino Dios es realmente lo que es. Y para mí es algo muy, muy interesante el tocar este tema, ¿no? Eh, no espantemos a la gente en cuanto a condenarlos ni demás, mostremos un Dios de amor, pero sean muy honestos y muy sinceros. La realidad es que la Biblia desde el principio plasma esto como una salvación, como un salvarte, como un córrele porque te alcanza la muerte y te alcanza. Y hoy con el COVID, si ustedes se dan cuenta, mucha gente se está acercando a Dios porque el COVID no te avisa, ¿no? El COVID-19 llega y,
Y si estás mal en algún área de tu cuerpo, en algún aspecto en tu cuerpo, pues arrasa con tu vida, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, realmente es cuando la gente está muy sensible a Dios, y he visto que la gente es más sensible a la voz de Dios porque sabe que la vida no está comprada y que la vida se puede ir así, ¿no? Que pueden llegar los caldeos como en Judea y llegar y ¡fum! Arrasar, ¿no? Con todo lo que amas. Y creo que ahorita nuestra labor es esta, mis amados. Entonces, fíjense, voy a darles un detalle interesante. Este es de cultura general, Mateo 2:23. Estoy tocando bastantes puntos porque ese es el objetivo, ¿no? Que veamos bastantes puntos, bastantes cosas. Estoy siendo un poco más incisivo en algunos. Sin embargo, voy a ver bastantes pasajes y estamos recorriendo realmente la armonía bíblica, ¿no? En Mateo 2:23 menciona algo interesante. Y vino, este está hablando aquí de Cristo y de José, cuando hay una matanza de niños, Cristo está bebé, Cristo está niño, y lo lleva José, y dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Esto es para que lo tengas en tu Biblia y entiendas que Cristo no tenía un voto nazareno, por eso tomó vino. Para los que piensen, santo Dios, lo del vino en las bodas de Canaán no era cierto. No, mentira, olvídalo. Porque él tenía voto nazareno. No, no tenía un voto nazareno. No tenía un voto de no tomar vino ni sidra como Juan el Bautista. Cristo era conocido como Nazareno porque habitó en Nazaret. Cultura general, y para que lo entendamos y para que no andemos haciendo teología incorrecta y queramos quitarle a los pasajes algunas cosas que no van. O sea, no le quieres dar al Canaán que Cristo tomó vino o que estuvo en el vino o que multiplicó el agua en vino, porque si no violaría el voto nazareno. Y dirías, es una contradicción bíblica. No, no es una contradicción bíblica. Es una parte que no leíste, el versículo 23 de Mateo 2, donde dice que el voto no era nazareno, sino que se le llamaba nazareno porque nació en Nazaret. Así como los del DF les dicen chilangos, ¿no? Aunque no sé por qué chilangos, pero bueno, somos chilangos, se supone, ¿no? Luego entonces, vamos a ver un pasaje también bastante interesante. Nos vamos a regresar a Lucas, capítulo 2, versículo 49. Cristo ya creció. ¿Vieron cómo nos aventamos 12 años? Así, ahorita van a ver, nos aventamos, ya crecimos de bebé, de niño de Jesús a 12 años que tiene Jesús. Y estamos en Lucas 2:49. Lucas 2:49, les digo el contexto. Fueron a celebrar la Pascua, Cristo tiene 12 años, ahí va todos los judíos hacia Jerusalén, van un buen de gente, es como hoy los musulmanes van a la Meca o como cuando es 12 de diciembre van a la Basílica y hay un montonal y un chorronal de gente, ¿vale? Y en ese entonces, pues no había teléfonos, ni había de esas cadenas con las que amarras a los niños. Bueno, no son cadenas, ¿verdad? Son de esos listones que amarras a los niños para que el chamaco no se eche a correr, ni tampoco lo tienes amarrado al pie, ¿verdad? Pero imagínate un adolescente de 12 años. Pues bueno, el adolescente Jesús de 12 años, ahí está con María José, y está María José haciendo todo, y de repente ya van de regreso, y dice que pasaron 3 días, y de repente, ahora sí que de repente, yo no sé quién le preguntó a quién, yo quiero pensar que la mujer, porque luego el hombre es más despistado, ¿no? Oye, José, ¿has visto a Jesús? No, pues tú lo traías. No, como que yo lo traía. ¿No lo has visto? No, pues no sé dónde está. ¿Dónde está tu hijo? Pues yo qué voy a saber. Oye, tú, ya le empieza a gritar a todo su primo, a su tío. Oye, ¿no han visto a Jesús? No, que no. Debe de estar con su mamá. No, pues su mamá ya dijo que no está aquí. Santo Dios. Y el chamaco Jesús, pues ya ni chamaco, ¿no? Ya tenía 12 años. ¿Dónde está Jesús? Pues ¿dónde está? Pues ¿dónde está? Pues han sentido esa cosa de que no encuentras al niño, y aunque ya no sea un niño, ¿verdad? ¿Dónde lo dejaste, María? ¿Tú dónde lo dejaste, José? Pues si estaba contigo, tenía que estar ahí. No, pues yo lo dejé, yo me acuerdo que la última vez que lo vi, no sé dónde está.
¿Y dónde fuimos? No, pues vamos a regresarnos, ¿no? Y ahí van por el chamaco. Perdón, Dios, perdón, Jesús, porque, pero bueno, ustedes me están entendiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que Dios es comprensivo porque es una paráfrasis, ¿vale? Y luego entonces, pues andan buscando, y dice el versículo 46 de su Biblia en el capítulo 2, en el Lucas 2. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Ya llevan como un día y medio y luego que regresan y demás, y en lo que lo encuentran, pues no fue fácil, ¿no? 3 días buscándolo. Yo nada más me imagino, si tú con unas horas en el centro comercial porque no encuentras al escuincle, te estás volviendo loco, después de 3 días es una locura en tu mente, ¿no? ¿Dónde está? Y aparte, para María, es el Salvador del mundo, ya lo perdí, ¿no? Ya perdí al Salvador del mundo y José también, ¿no? Oye, me lo salvé de Egipto, ya lo perdí. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios, ¿no? Y dice que lo encuentran de 3 días en el templo, sentado, él quitado, sentado en medio de los doctores de la ley, sí, sentado acá, muy bien, todo. Oyéndoles y preguntándoles. Y dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. La pregunta primera que te debe de surgir cuando ves este pasaje es, ¿por qué se maravillaban? Y la otra pregunta que debería de surgirte es, ¿de dónde aprendió? Si José era un carpintero, o sea, no era del Sanedrín, o sea, no era un docto de la ley. Y María tampoco, las mujeres estaban restringidas en ese momento histórico a estar estudiando. ¿De quién había aprendido? Él había renunciado en ese momento a los atributos divinos, porque si dijéramos que era Dios y por eso aprendió, estaríamos diciendo, pues él no podía compadecerse de nosotros porque pues es Dios. Entonces, eso debemos de tenerlo en mente. Realmente es una revelación y una enseñanza directa del Espíritu, y es el Espíritu hablando y viniendo y enseñando. Y esto es muy importante porque así como vimos en Simeón cómo viene el Espíritu y cómo revela, también en el Espíritu tenemos esperanza de aprender. Entonces, si no te entran las matemáticas, si no te entra la trigonometría, si no te entra lo corporativo, la conta, lo que sea, o lo que te esté dando dolor de cabeza, pídele al Espíritu que te abra el entendimiento. Incluso si no te entra cómo vivir, pídele al Espíritu que te enseñe a vivir. Porque la realidad es que el que estaba enseñando a Cristo era el Espíritu. Y esto era sorprendente porque dice, se maravillaban. Luego cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Y yo nada más me imagino, aquí la mamá sí es muy de veras muy culta y muy propia, y admiro a María porque otra mujer llega y primero le revienta algo en la cabeza al niño y luego le pregunta, ¿verdad? O lo jala de aquí de las patillas o de los pelos y lo saca y, ¿dónde andas? Y tú te imaginarás cómo te ha ido cuando te perdiste o andabas haciendo una locura y a ti te tocó la regañada de tu mamá, o te acordarás cuando tú como mamá jalaste pero de los pelos y no sabes ni cómo traerte al chamaco que se te perdió o a la chamaca que se te perdió. Pero bueno, María le hace una pregunta, dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué tu actitud? ¿Por qué nos lastimas de esa manera? ¿Por qué nos espantas? ¿Por qué haces esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Entiendes lo que significa? Te perdimos, no teníamos idea dónde andabas. Lo increíble, y creo que ya lo había comentado en algún momento, es la respuesta de Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Qué absurdo, ¿no? O sea, oye, ¿cómo que por qué me buscas? No, yo creo que ahí sí le sueltas el revés completo, ¿no? O sea, literal, o sea, pero entiende la sabiduría y el entendimiento y la visión de lo que está diciendo Jesús. Por eso María no le suelta ni José, ¿no? ¿Por qué me buscabais? Y dice, ¿cómo y por qué? O sea, no era necesario buscarme, o sea, no necesitabas buscarme. Primer punto. Y segundo punto,
porque no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Acaso no sabes que es necesario que me ocupe de los asuntos del Padre? ¿Acaso no te lo reveló el ángel? ¿Acaso no te lo reveló a ti, José, el ángel, desde que me salvaste de Egipto? ¿Acaso a ti, María, no te lo reveló? Y no le está hablando con imprudencia. ¿Acaso mamá, papá, no se los reveló el Espíritu desde antes de que yo naciera, que era importante el propósito que yo tenía? Podemos especular aquí sobre este pasaje y podemos responder esta pregunta de por qué me buscabais. Y yo entiendo esto, pero tú puedes entender otra cosa y eres libre, ¿sale? Lo que yo entiendo es que diga, no tenías ni por qué buscarme, María José, porque desde el momento en que no me viste tenías que haber recordado las palabras y dicho, ¿dónde más iba a estar este? ¿Jugando canicas? Bueno, no sé si había canicas, ¿va? Jugando algo, perdido en algún lado, en el mercado, perdiendo el tiempo, se quedó jugando a alguna cosa, está atendiendo algo, se le fue el avión. No, sino realmente tú debías de haber entendido desde el principio que mi vida tiene un propósito. ¿Y a qué me reta a mí esto? A que tú como padre y madre, o como abuelo y abuela, deberías de entender el propósito de la vida de tus hijos. Cuando tú entiendes el propósito de la vida de tus hijos, no solamente sabes dónde están, sino sabes a dónde tienen que llegar. Eso está muy bonito, ¿eh? Eso está muy, muy padre, no porque yo lo haya dicho, sino porque es el Espíritu el que lo dice, ¿no? Si entiendes el propósito de tus hijos, no solamente sabes en dónde están, sino sabes hacia dónde van o hacia dónde deben ir. Si no entiendes el propósito de tus hijos, entonces no sabes hacia dónde dirigirlos. Y eso es muy grave. Como hijo, no tienes, no tienes pretexto de no saber hacia dónde vas si ya tienes por lo menos 12 años. Entonces eso de que de la adolescencia adoleces de saber qué rayos eres, es una mentira que el mundo te ha vendido y que la psicología te ha vendido y que la cultura te ha vendido. La realidad es que desde los 12 años Jesús como modelo te dejó ver muy claramente que un niño o un joven de 12 años era lo suficientemente maduro para entender hacia dónde iba. Y estamos hablando que era un joven que fue educado por un carpintero y una ama de casa, no por dos personas que tenían un máster en algo. ¿Sí me explico? No tengo 12, tengo 22 y no sé hacia dónde voy. Necesito que pidas consejo y necesito que busques a Dios profundamente porque no es correcto lo que está pasando en tu vida. Tengo 50 y no sé hacia dónde voy. Necesitas acercarte al Espíritu y decirle, ya dime hacia dónde voy. Casi estoy por terminar la carrera en la tierra y no sé qué rayos tengo que hacer en la eternidad. ¿Por qué María no lo dejó ahí al abrigo de los escribas? Porque todavía no era su tiempo y porque Él nos enseña otra situación aquí y otra realidad. Él tenía que aprender a estar sujeto. El siguiente versículo dice que se fue y se sujetó a sus padres. Él tenía que aprender la obediencia y aprender a caminar bajo una paternidad y bajo una maternidad. Y él tenía un tiempo específico en que se cumplieran las cosas. El tiempo cronos de Dios o el tiempo que es exactamente en los días está establecido en el cielo y tú vas a entender cuando el tiempo cronos sea específicamente alineado con el tiempo kairos, es decir, el tiempo en que pasa un evento. Es decir, en su tiempo de edad todavía no había llegado al kairos de Dios, que es la revelación de la salvación del mundo, porque tenían que pasar otros eventos. Todavía Juan el Bautista tenía que ocurrir que le cortaran la cabeza y muchas cosas más, ¿me explico? Y tenía que sensibilizar, que es lo que vamos a ver posteriormente, cómo se sensibiliza al pueblo judío y cómo se inicia esto a hacer a través de un entendimiento del pueblo judío y de empezar a tocar su corazón para poder entender la era de la gracia. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante
Muy importante. Y sí, efectivamente, como me preguntan aquí, Dios le revelaba a María cómo educar a Jesús, por supuesto. Es Dios el que está dándole sabiduría a los padres. Por eso dice que, y mi esposa estaba explicando algo el sábado, dice, es el que tiene a los hijos, son como aljabas en manos del valiente, son como flechas en manos del valiente, y Dios da la sabiduría a los padres para poder dirigir esas flechas. Claro que hay padres que no les interesa dirigir a las flechas y quieren estarse dirigiendo ellos toda la vida y son egoístas y piensan cómo ser felices ellos y que sus hijos crezcan como Dios, como ahora sí que como se dé. Eso no es paternidad, pero ese es otro tema que no me voy a meter ahorita. Luego entonces, fíjense y voy a terminar con este versículo 52 y hasta ahí lo voy a dejar y vamos a platicar de él si ustedes quieren la semana que entra, porque hay 4 instancias en las cuales, 3 instancias y una se divide en 2, sobre las cuales se da el crecimiento integral de un individuo. Y nos lo enseña en Cristo. Y dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo, una vez que se sujeta a sus padres, lleva un crecimiento y nos muestra que debemos de crecer en tres fases o en 3 etapas en nuestra vida, que son importantes, en sabiduría o en entendimiento, en estatura, es decir, en desarrollo físico, y en gracia, es decir, favor ante Dios y ante los hombres. Y eso habla de relaciones. Es decir, creces mentalmente, creces físicamente y creces emocionalmente. Cuando creces emocionalmente o en razonamiento o en tu alma, creces de tal manera que hay una relación correcta con Dios y hay una relación correcta con tus coterráneos o con la gente. Si andas mal en inteligencia y lo descuidas, quiere decir que estás dejando de lado una fase del crecimiento. Si no cuidas tu físico, si no cuidas tu persona, quiere decir que estás rompiendo una fase del crecimiento integral. Y si tus relaciones con Dios o con los demás son pésimas, quiere decir que tampoco estás creciendo integralmente. Estás rompiendo un modelo de crecimiento que se dio desde los 12 hasta la muerte de Cristo, que es hasta los 33 años. Entonces, no descuidemos lo más por lo menos. Hay que edificar el crecimiento en la vida de nosotros y en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y en los que están alrededor en estas 4 etapas. Si tú estás discipulando, si tú estás enseñando a alguien, si tú estás pastoreando a alguien, si tú estás guiando a alguien, deben de preocuparte estas 4 áreas para que la gente crezca, que puedan enfrentarse a ser sabios y entendidos. Para eso tienes que darle sabiduría y entendimiento y se tienen que desgastar las pestañas y crecer, no solamente sabiduría en el sentido del conocimiento, sino qué hacer con el conocimiento, porque hay muchos que saben mucho y son como esa serie de Big Bang Theory que es el Sheldon, que es un bruto en la sabiduría, perdón por la expresión, pero es muy inteligente, pero es un tonto en sabiduría, ¿no? No sabe aplicar todo el conocimiento y lastima a la gente. ¿Ok? Entonces, hay veces que la gente tiene mucho conocimiento, tienes un hijo con un IQ de 150, pero una situación, ¿cómo se le llama? Neurolingüística, en inteligencia emocional de -10. Entonces, el chamaco es muy inteligente, pero es un hígado donde se para, ¿no? Y el problema no es de él, el problema es de ti como padre, ¿no? O tú eres así, ¿no? Ah, pero yo soy inteligente, que se me soporten porque soy del IQ 950, ¿no? Que eso ni existe, creo. Pero bueno, el chiste es que tenemos que crecer en sabiduría, no solamente en entendimiento, saber recibir las cosas y cómo aplicarlas, en cómo crecer, y por eso cuidamos dietas, por eso cuidamos crecimiento, por eso hacemos y tenemos mucho cuidado de ciertas cosas. Y también en gracia, en tener el favor delante de Dios. Y eso se crece a través de devocionales, a través de una vida de relación con Dios, a través de un entendimiento de quién es Dios y a través del amor al prójimo. Y esto está recargado en 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se fijan, la Biblia nunca se contradice y siempre busca llegar a una misma unidad, a un mismo sentido. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Digo, hasta aquí voy a llegar para no desgastarles más el tiempo.